Así es, amigos, hermanos, como se los estaba eh, diciendo hace un momento, este es entonces el parque acuático El Geyser, y de hecho de este lado podemos ver precisamente el nacimiento. Voy a enfocar desde acá. Podemos ver ahí el nacimiento o un yacimiento de agua completamente azufrada. Ahí se alcanza a ver el vapor, ahí se alcanza a ver claramente el vapor que está emanando ahí en esa zona, justo al centro de mi cámara, es donde está saliendo el vapor. Y pues son aguas azufradas, son aguas completamente reparadoras, restauradoras para nuestro organismo, como ya bien lo comentaba. Y precisamente algo que me hablaba el día de ayer el Señor, mientras estaba yo allí en ese lugar tomando un baño tipo temazcal, es que el fuego, que a veces puede ser para destrucción, porque recordemos que la escritura dice que en aquel día, en el final de los tiempos, aún el infierno y el Hades será echado al lago que arde con fuego y azufre. Y precisamente estas son aguas azufradas, y llega un momento cuando la exhalación del geyser es intensa, en esas cuevitas que están hechas ahí, precisamente se siente un calor muy intenso, se siente un calor bastante fuerte, se siente un calor muy, muy, muy fuerte, de tal manera que allá están mis niños. Sales, por favor, quiero que los saluden. Está mi niño, está mi esposa, que están saliendo también en este video. Y decía yo que precisamente aquí este geyser es un calor bastante fuerte, es un calor que sí llega a quemar el cuerpo. Y yo me recuerdo que la escritura dice, precisamente, que en aquel día el Hades y el infierno será echado al lago, perdón, que arde con fuego y azufre. Será echado ahí el, el Hades y el infierno, y será destruido. Estas aguas son azufradas, y el azufre es mencionado en la Biblia como un elemento de destrucción precisamente. No obstante, así como la escritura dice, que, y mientras sigo enfocando las diferentes áreas y los diferentes puntos de este bello lugar, Tecozautla Hidalgo, estamos en Tecozautla Hidalgo, un lugar de mucho yacimiento de agua termal. Cerrando este paréntesis, regresamos a la cuestión del azufre. Así como el azufre es un elemento de destrucción, el Eterno, el Santo bendito es, ayer ponía en mi corazón el hecho de que en un momento dado, ese azufre que puede ser para destrucción, o el fuego que puede ser para destrucción, también es un fuego que, al ser canalizado y al ser utilizado de la manera correcta, es un fuego para limpieza, es un fuego para desintoxicación, es un fuego que nos va a limpiar y nos va a desintoxicar de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, de la vanagloria de la vida, que muchas veces precisamente están contaminando no solamente nuestro cuerpo, hermanos, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, con estas tomas y cerrando esta breve introducción, me gustaría pasar precisamente ya a los segmentos que son los segmentos más significativos dentro de la cápsula del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que son las bienaventuranzas. Ayer también el Señor hablaba a mi corazón acerca de la importancia del bautismo. También hablaba el Señor a mi corazón acerca de la importancia de nuestros primeros pasos y cómo Jesús transforma nuestra vida cuando nos convertimos en sus hijos. Así pues, hablar de las bienaventuranzas es hablar acerca de decir doblemente dichoso, doblemente bendecido,
la palabra griega es Macarios, que significa doblemente bendecido, doblemente dichoso. Hay 8 bienaventuranzas, hay quien ve incluso 9 bienaventuranzas en este pasaje de Mateo 5, el Sermón de la Montaña, y precisamente en estas bienaventuranzas podemos ver los aspectos que el cristiano en su carácter ha de retomar, ha de resaltar. Si bien es cierto que como cristianos y como hijos de Dios no somos completamente perfectos, no somos siempre perfectos, no estamos en todo momento de buenas, no todos nuestros días son completamente buenos, también es cierto que debemos ir cultivando estos rasgos en nuestro carácter. Y de igual manera, algo que el Santo Bendito ponía en mi corazón en estos días es el hecho de poder siempre estar tratando de escuchar su voz. Cuando nosotros constantemente estamos tratando de escuchar su voz, hermanos, amigos, créanme que el Eterno estará hablando a nuestro corazón. Y mientras sigo haciendo este recorrido y les sigo mostrando algunas partes de este hermoso lugar, la naturaleza que alaba al Señor, vean allá esos montes tan hermosos, con razón está escrito: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Miren, aquí voy a enfocar una ave, a ver si no se vuela. Voy a aumentar el zoom para poderla enfocar. Ahí está esa ave. Ahí se alcanza a ver, sí, ahí se alcanza a ver. Y dice, ahí está volando, vean nada más. E incluso voló hacia la cámara, algo que hermoso. Dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Cerrando nuevamente este paréntesis acerca de la naturaleza de Dios, que precisamente estamos al mismo tiempo combinando y hablando acerca de las bondades y la magnificencia del Señor, y al mismo tiempo también estamos hablando acerca, vean ahí se alcanza a ver cómo sale el vapor del agua, azufrada de aquí del yacimiento natural. Mientras vamos hablando acerca del amor de Dios, hermanos, amigos, también estamos hablando acerca de esta introducción a las bienaventuranzas. Ya dijimos que la palabra bienaventuranza viene del griego Macarios, que significa doblemente dichoso o doblemente bendecido. Hay algunos estudiosos que en estas bienaventuranzas observan 8, incluso hasta 9 características, hasta 9 rasgos en el carácter de una persona que ha decidido entregar su vida a Cristo. Y precisamente es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana de este hermoso lunes 14 de abril, que precisamente en este lunes iniciamos lo que es la Semana Santa, iniciamos lo que es la Semana Mayor, en donde vamos a recordar la obra, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra bienaventurado es Macario, es doblemente bendecido, es doblemente dichoso. ¿Y cuándo vamos a ser doblemente dichosos? ¿Cuándo vamos a ser doblemente bendecidos? Vamos a ser doblemente dichosos, doblemente bendecidos cuando incorporemos estos 8 rasgos de carácter en nuestra vida. Así pues, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer. Te damos gracias por todas tus bondades y misericordias y te pedimos que conduzcas este estudio y esta reflexión en tus preciosas y eternas manos.
esta cápsula de este estudio acerca de las bienaventuranzas. De verdad que a mí me pareció algo muy novedoso, una manera bastante nueva de cómo Dios me presentó las bienaventuranzas, y la verdad es que a mi vida devocional y a mi vida práctica como cristiano, como hijo de Dios, me ha servido bastante, porque solamente cuando transitamos y caminamos por esta senda de las 8 bienaventuranzas, realmente nuestra vida va a cambiar. Dice la 7ª y 8ª bienaventuranza: felices los que son perseguidos por causa del bien. Es la expresión máxima de un ministerio y una vida que se ha rendido a Dios por completo, y por lo tanto se mueve en poder y autoridad. Así es, si anhelamos que nuestra vida, que nuestro ministerio sea de impacto para las personas que nos escuchan, que nos rodean, que nos miran, necesitamos entonces ir caminando por todas estas bienaventuranzas. En todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos, entonces tendremos el respaldo de Dios por completo. Aquí la promesa es que recibirán el reino de Dios y el reino de los cielos. Tocante a la última bienaventuranza, también podemos decir que tanto la oración principal como su elipsis, el párrafo principal como su elipsis, versos 10 y 11, se nos indica que son la cúspide del carácter cristiano genuino. Es la búsqueda de la justicia. De hecho, aquí la promesa es que aquellos que buscan la justicia tendrán el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Hünemann? Recordemos que Hünemann fue un teólogo que tradujo directamente de la Septuaginta, no del texto masorético hebreo, sino de la Septuaginta, tradujo al español el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. La Biblia de Hünemann dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versos 10 y 11. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os afrenten y persigan y digan todo lo malo contra vosotros, mintiendo por causa mía. Aquí dice que son bienaventurados los que buscan la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesucristo en alguna ocasión, hablando precisamente de las necesidades de vestido, de alimento, las necesidades de educación, de esparcimiento, de salud que una persona llega a tener, Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué tremendo. Esto está en Mateo 6:33. Vuelvo a leer precisamente en la Biblia Latinoamérica. No se desesperen, hermanos, amigos, ya prontamente les voy a compartir este review que estoy haciendo de todas mis Biblias que tengo, Baruch Hashem, la Biblia Latinoamérica, la Biblia del Pescador, la Torá Kedushá bilingüe, la Biblia del Expositor, que es la Biblia del ministerio de Jimmy Swaggart. Bendito sea Dios, cada una de estas Biblias les haré un review y les comentaré por qué las utilizo, cómo llegaron a mí, qué utilidad he tenido en mi vida de las características de cada una de estas ediciones. La palabra de Dios, de por sí es alimento a nuestras almas. Sin embargo, cada una de estas Biblias y cada una de estas traducciones y cada uno de estos comentarios han tenido impactos diferentes en mi vida, y también me gustaría comentarles ello. También me gustaría hablarles de los diccionarios que ocupo: el Diccionario Bíblico Ilustrado de Editorial CLIE, el Diccionario Vine, el Comentario al Nuevo Testamento de Moody, el Léxico de Javier Ortiz, entre algunos otros.
libros que el Eterno me ha regalado y que han sido una bendición para mi vida espiritual. Mateo 6:33 dice así la palabra del Señor. Mateo 6:33 dice así. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 31. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos o qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y se les darán también estas cosas. Pero, ¿qué es buscar el reino de Dios? Desde mis 8 años que yo me convertí al cristianismo, que gracias a Dios yo conocí la iglesia evangélica y que desde tal fecha me considero un cristiano evangélico, he escuchado 500 veces, he escuchado 1000 o 2000 veces este versículo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en esta salida a Tecozautla y posteriormente estar estudiando esta porción de la Biblia, Baruch Hashem, algo hizo clic en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Buscar el reino de Dios y su justicia es caminar por las 8 bienaventuranzas, ser pobre de espíritu, llorar, ser humilde, tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, tener el corazón limpio, ser pacificador, ser perseguido por causa del evangelio. Eso es buscar primeramente la justicia. Y solo cuando tenemos estas características, entonces podremos ver la mano sobrenatural de Dios moviéndose en nuestras finanzas, moviéndose en suplir nuestras necesidades de una manera sobrenatural. Así pues, podemos llegar a la firme convicción de que el transitar por todas estas bienaventuranzas nos llevará realmente a tener un carácter cristocéntrico en forma genuina. Hablar, y ahorita lo hemos hecho en un tiempo de 1 hora, 10 minutos tal vez, pero realmente vivir las bienaventuranzas es algo de todos los días. Ser pobre en espíritu, llorar, ser humilde, tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, tener el limpio corazón o el corazón limpio, ser perseguido por causa del evangelio, ser pacificador, es realmente un trabajo de todos los días. Y solo hasta entonces es cuando podríamos decir con todo derecho, estoy buscando la justicia y el reino de Dios. Entonces, las bienaventuranzas es algo que realmente hoy he podido entender de una manera distinta, de una manera diferente. Y no me gustaría terminar esta cápsula, amigos, hermanos, haciendo una genuina invitación, y primeramente diciéndomelo a mí mismo, a vivir una vida realmente cristocéntrica, circular, transitar, caminar, andar, elevar, subir por las 8 bienaventuranzas que Yeshua nos enseña, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó. Fueron las primeras palabras que emanaron de su boca en ese bendito ministerio de 3 años y medio, que Jesús anduvo realizando milagros, sanaciones, echando fuera demonios. Antes de que ocurriera todo eso, la primera predicación que Jesús dio en aquel monte fueron las bienaventuranzas.
Y a lo mejor para otra persona pudiera ser muy evidente, pero para mí no lo fue por muchos años, hasta hoy, 2025, Baruch Hashem, que estoy entendiendo que las bienaventuranzas, más que una fórmula de dicha o felicidad, las bienaventuranzas son pasitos, son niveles, son escalones que el cristiano debe de subir, debe de andar, debe de caminar para que podamos decir realmente estoy buscando el reino de Dios y su justicia. En esta semana, amigos, hermanos, también tuvimos la triste noticia de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el obispo de Roma, conocido como Francisco. Cambiando un poquito de tema, si me lo permite, me gustaría también hacer una edición especial en estos días acerca de este tema, y con ello estaríamos dando lugar precisamente a una serie que vamos a intitular Las 10 mentiras más grandes de Roma. Así es, las 10 mentiras más grandes de la Iglesia romana las vamos a estar desenmascarando en esta serie, y esto no lo vamos a hacer con ningún objetivo, sino el hecho de poder entender con claridad y sencillez de corazón la Biblia y con ello agradar a Dios de una manera correcta. Y vamos a iniciar precisamente con esta primera mentira. Roma ha puesto al obispo de Roma, valga la redundancia, al sumo pontífice, mejor conocido como Papa, llámese Francisco, llámese Benedicto, llámese Juan Pablo, llámese Juan 23, llámese Paulo VI, llámese Celestino II, el que usted guste. A la fecha han habido 112 obispos de Roma, 112 papas hemos tenido. Desde el siglo IV de nuestra era hasta hoy, 112 clérigos se han sentado en el supuesto trono de Pedro y han ocupado el máximo pontificio dentro de la Iglesia romana. Pero esto no es más que un artificio, una mentira, porque Pedro no dejó ningún papado. Pedro era el primero entre iguales. Jesús, Yeshua, no fundó su iglesia sobre Pedro, sino sobre su confesión. De hecho, Mateo 16:18 ya no es, y eso la misma iglesia romana lo ha reconocido, ya no es suficiente este texto para tratar de sostener la mentira del papado, pero no me voy a adelantar. Vamos a iniciar con las 10 mentiras más grandes de Roma. Vamos a hablar de la mariolatría, vamos a hablar del celibato, vamos a hablar del bautismo de los niños, vamos a hablar del purgatorio, vamos a hablar de la confirmación, vamos a hablar de los santos óleos, entre algunos otros temas. Así que, sin más que agregar, les agradezco el favor de su atención y su tiempo. Que el Eterno nos siga bendiciendo a todos. Shalom. Hasta la próxima. Bye bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom.